A ver, cambiamos de tema y vamos a hablar sobre seguridad ciudadana y lo vamos a hacer después de una reunión importante que tuvo lugar ayer en Trujillo. Hemos solicitado para eso a un antropólogo, el doctor Aldo Pecho, que es miembro de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal IDL. Doctor Pecho, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Supongo que habrá seguido la reunión que hubo ayer en Trujillo sobre este tema. Sí, muy importante siempre las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Importante articular los esfuerzos de distintas instancias políticas, del sistema de justicia y en general del Estado peruano. Y también importante escuchar las propuestas que tienen, pero como ocurre generalmente en estos temas de políticas de seguridad ciudadana, no existen muchas novedades al respecto, ¿no? Hay como que un continuismo de políticas que se vienen aplicando ya desde hace quinquenios o décadas, por no decirlo. Bueno, permítanos ir por favor a una pausa, después de la cual regresamos con usted y con este tema para que nos diga específicamente qué novedades puede esperarse si es que hubiese en el gobierno personas responsables con una visión profesional de la crisis de seguridad que estamos atravesando. Nos lo contesta doctor Aldo Pecho después de una breve pausa, por favor. Aldo Pecho es antropólogo e integrante del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Ayer, como ya había hecho referencia Fernando, se llevó a cabo el Consejo Descentralizado, una sesión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que preside el presidente Castillo y en donde se reúnen los principales tomadores de decisiones, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, para precisamente articular las políticas que le pongan freno a la delincuencia en nuestro país. ¿Cuán positivas resultan estas reuniones? Le preguntamos a Aldo Pecho. Sí, bueno, siempre existen este tipo de consejos y son muy importantes para articular esfuerzos de diversas instituciones. Existen a nivel nacional, como es el CONASEC, pero también existen a nivel local, como son los COICES en los distritos en cada región del Perú. Ahora, el tema es cuánto se hace tangible hacer este tipo de reuniones más allá de la visibilidad política que pueda tener para hacer tangible verdaderamente propuestas. Por ejemplo, se habla bastante de articular cuando se atrapa a un delincuente el trabajo de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, para que de una u otra forma pueda aplicarse una sanción contra la delincuencia. Sin embargo, mientras no existe una propuesta seria de reforma en todo el sentido del sistema de justicia, pues no va a ser aplicable. Y lo que ocurre es un saludo a la bandera, que no solo es de este gobierno, por cierto, sino que ya vienen ocurriendo durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, ayer el presidente Castillo, en algo que sí puede haber calado en la ciudadanía, dijo que estos delincuentes, ¿no?, que cometen robos en las calles deberían ir no a prisión, en donde les dan comida gratis, dice el presidente de la República, sino más bien que se vayan a hacer obras, ¿no? Levantar muros, pistas, acequias, colegios, etcétera, etcétera. ¿Es viable eso, que hagan trabajo obligatorio para la sociedad? ¿Esto es viable? Bueno, lo que se espera del sistema, lo que se espera de cuando una persona es privada de la libertad es que haya una rehabilitación, ¿no? Y es todo un proceso que lamentablemente es trunco en Perú y en América Latina. Ahora, este tipo de propuestas lamentablemente siempre van a ser demagógicas, ¿no? Es algo que por décadas se viene proponiendo, pero qué tan viable pues resulta. Una cosa es resarcir a la sociedad y tampoco podemos tenerlos pues como un trabajo simplemente obligatorio, casi esclavo, y algo que se ha aplicado, ¿no? Recuerden, hace muchas décadas. Entonces, habría que hacer algo viable para que en efecto puedan aportar a la sociedad, pero más allá del discurso demagógico, ¿no? ¿Y qué puede ser ese algo viable que usted preconiza? ¿Qué es lo que IDL y usted como especialista de este área hubieran esperado que se discuta en esta reunión del CONASEC y sobre todo que se decida? Bueno, desde hace muchos años, desde IDL venimos proponiendo
más allá de una política, digamos, de represión contra la delincuencia, cosa que debe ser efectiva la lucha contra la delincuencia, pero poner énfasis a la disuasión y sobre todo a la prevención. Entonces, en espacios locales, incluso regionales y obviamente comunitarios, sí hay un trabajo importante que un sector de la policía viene teniendo, que es la policía comunitaria, es llegar a los barrios, es llegar a los pueblos, organizar ante la falta pues de recursos a la ciudadanía y con ello prevenir el delito. No es necesario solo ir a buscar combatirlo, sino evitar que suceda. Y ese es todo un proceso largo que Pero lamentablemente ¿dónde ve usted no es... ejemplos de esta actitud preventiva de una policía de proximidad, policía de barrio, como se dijo en algún momento? Póngame ejemplos de localidades en el Perú donde se haya practicado esta, digamos, modalidad de intervención policial con resultados verificables. Existen. De hecho, los primeros pilotos se aplicaron, por ejemplo, en Lima, en los barrios del Agustino. Las juntas vecinales forman parte justamente de estas organizaciones comunitarias. Las juntas vecinales están en las 25 regiones del Perú, prácticamente en todas las provincias. En Lima metropolitana, Lima y Callao se encuentran en los 50 distritos, y en las formas de organización pueden de muy buena manera, y se ha recogido bastante esto, combatir el delito, pero lo que faltaría allí es una inyección de presupuesto, digamos un plan mucho más ambicioso, expandir las propuestas de barrio seguro y vecindario seguro, y sería una forma muy efectiva de hacerlo, ¿no? Estamos hablando entonces, cuando hablamos de prevención, de algo bastante complejo, quizá más espacios públicos, una buena iluminación, centros para que los chicos puedan distraerse en arte, deporte, más losas deportivas, no lo sé. Cuando hablan de prevención específicamente, ¿a qué tipo de acciones? Más que a prevenir el mismo delito en el momento, ¿no? Porque acá estamos hablando de finalmente jóvenes o niños que en su mayoría, tal como ha resultado en una encuesta realizada en los penales, se ven excluidos del sistema educativo, ¿no? Y ahí comienza el declive. Claro, es toda una conexión de factores sociales los que existen para lograr una prevención de delito. Y de hecho se trabaja desde el barrio, se trabaja desde el policía que conoce cómo se encuentra su comunidad, quiénes son en realidad, digamos, aquellos actores o sujetos que van a delinquir, ¿no? En los barrios se conocen, las policías también conocen bien la situación de inseguridad que ocurre en cada uno de sus localidades. Ahora, esto es todo un trabajo muy amplio que va a incluir, obviamente, más allá del Ministerio del Interior, a otras carteras del Estado y gobiernos locales. Entonces, empezar a trabajar ello va a tener, digamos, resultados a mediano plazo y van a ser muy importantes, sin dejar de lado la lucha contra el delito y sobre todo, algo muy preocupante, esto sí es verdad, la lucha contra el crimen organizado y el crecimiento de delitos con armas de fuego, que sí resulta muy preocupante. Esto sí es algo que ha tenido una escalada mucho mayor que antes de la pandemia. Claro que sí. Bueno, usted dirá sin duda que yo pienso sobre todo en la represión, pero igual le quiero preguntar sobre dos puntos. En primer lugar, se nos ha prometido hace años que se interceptarían las llamadas telefónicas desde las cárceles y no hemos visto nada. Se ha gastado dinero en eso, se ha comprado material en eso y sin embargo, desde dentro de las cárceles se siguen organizando delitos que se cometen afuera vía cómodas llamadas telefónicas con celulares. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo semejante. Se nos prometió que no habrían cachinas donde se pudiese vender objetos robados. Y sin embargo, hay cachinas que prosperan enormemente gracias en particular a la venta de celulares. Sabemos que el robo del celular es el más frecuente delito que se comete en el Perú. ¿Qué pasividad, qué razón explica que no se hayan cerrado todo espacio comercial en donde manifiestamente se vendan objetos robados? Bueno, para empezar, el primer tema se discutió justamente en el CONACEP. Se habló bastante de cómo en tratos con las empresas de telefonía se iban a bloquear estos centros penitenciarios donde ocurren pues direcciones de delitos, ¿no? Desde las propias cárceles. No se ha hecho efectivo, es una promesa que se viene haciendo, me parece, incluso desde antes del gobierno de Ollanta Humala,
y no se logra aterrizar ello. ¿Por qué ocurre? Y también respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? Sobre por qué todavía existen estas cachinas, estos centros de venta de celulares robados y que alientan este delito. Y el robo de celulares es uno de los más altos. ¿Por qué ocurre? Bueno, lamentablemente existe corrupción en todo tipo de nivel del Estado, desde, digamos, las altas esferas a las más bajas, y lamentablemente esto es algo que va deteniendo. O sea, si existe todo un sistema de venta de celulares robados informalmente, es porque puede persistir debido a corrupción, debido a obstrucción de las intervenciones que puedan hacerse, y mientras esté debilitada la institucionalidad política del Estado, esto no va a ser efectivo. Nuevamente se extendió el estado de emergencia. Estamos en esta situación que aparentemente ha dejado de ser temporal para volverse permanente. ¿Esto tiene sentido? Se habló bastante de esto en el CONASEC también, y incluso de seguir con el apoyo de militares para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Yo entiendo que la población ve con buenos ojos de que existan mayor cantidad de efectivos en las calles, pero no nos encontramos, digamos, en esta situación de emergencia donde se restringen derechos y pueden ocurrir abusos. Y esto es algo a lo que no debemos estar acostumbrados, que sigue existiendo siempre este estado de excepción, porque finalmente va a convertirse en una condición donde puedan violarse y romper la institucionalidad democrática. Entonces sí es importante frenar con el estado de emergencia continuo, no acostumbrarnos a ello, para en un futuro evitar que haya una violación de derechos humanos donde nos hemos acostumbrado justamente a estar en un estado de emergencia. ¿Pero este estado de emergencia ha ayudado a disminuir los índices de criminalidad? Bueno, si comparamos el 2019, cuando no había pandemia, y los 2 primeros años de pandemia, 2020 y 2021, sí disminuyó. No diría que necesariamente por el estado de emergencia, pero sí porque ya existían una serie de factores de desmovilización, digamos, social, de que la gente salía menos a las calles, había este miedo al contagio. Pero por otra parte sabíamos que una vez que la pandemia ya iba no teniendo la letalidad que tuvo en su inicio, así como hubo una reactivación o existe una reactivación económica, lamentablemente los índices delictivos también recuperaron terreno. Y prácticamente ahora nos encontramos a niveles del 2019, pero en algunos delitos sí son preocupantes, ¿no? Como el delito de armas de fuego del que les hablé. Muy bien, muchas gracias, Aldo Pecho. Recuerdo que usted es un antropólogo y que trabaja sobre temas de seguridad ciudadana y nos ha dado sus puntos de vista sobre la reunión del Consejo Nacional dedicado a este tema que ayer tuvo lugar en Trujillo con presencia del presidente de la República y también de la fiscal de la Nación, que por cierto recordó que no le han concedido el presupuesto necesario para poder asegurar su vasto trabajo. Muchas gracias, Aldo Pecho, que tenga usted buenos días. Gracias. Nos vamos a una pausa, Mabel. Así es, 9:16, momento de escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos.